Hola a todos, bienvenidos. Vamos a desarrollar este circuito de segundo orden por RLC. Este circuito está en el libro, pero le desarrollan algunas cositas que casi no se entienden. Entonces voy a intentar mejorarlo y que ustedes lo puedan entender pues muchísimo mejor. Dice, halla la corriente I de T en el circuito de la figura 8.10, este que está aquí. Suponga que el circuito ha llegado al estado estable en T de 0 menos o en T igual a 0. Recordemos que T igual a 0 menos prácticamente es el mismo 0. Entonces, lo que vamos a hacer es el circuito de T menor a 0. Vamos a iniciar. Y vamos a decir, para T menor a 0, el circuito estaría de la siguiente manera. Este interruptor que tenemos aquí, pues va a estar cerrado. Recuerden que es como si lo jaláramos de este punto en 0 menos. Entonces va a estar cerrado. Y vamos a tener que está la fuente, la resistencia, esto va a estar cerrado, el interruptor, y nos dicen que el condensador que está en esta parte, pues va a estar abierto porque está en estado estable. Esta parte es muy importante aquí. Entonces tenemos el condensador en estado estable, lo vamos a abrir. Una vez abierto el condensador, vamos a tener aquí también la resistencia de 3. Y la bobina, como se encuentra en estado estable, pues vamos a tener un cortocircuito. Listo, esto ya lo veníamos trabajando. Vamos entonces a analizar de este circuito que nos quedó. Vamos a mirar que aquí tenemos el voltaje, voy a colocarlo aquí, más o menos el voltaje del condensador, y debemos hallar también la corriente de la bobina. Como tenemos la corriente de la bobina aquí, esta resistencia es de 4, esta resistencia es de 3, esta de 6 ohms. Nos damos cuenta que la corriente que ven aquí, suministrada por esta fuente de 10 voltios, no puede bajar por acá. Por lo tanto, esta resistencia no tiene ninguna corriente, o sea que ella no está prácticamente aquí, no está funcionando. Como esta resistencia no está, pues simplemente vamos a dejar todo como estaba, acá. Y nos damos cuenta que este voltaje que está aquí es el mismo voltaje que está en paralelo a la resistencia. O sea que si yo hallo el voltaje de esta resistencia, hallo el voltaje del condensador, porque en paralelo, miren el camino, llega aquí a este punto y este otro brazo llega a este punto. De manera que voy a trasladarlo por aquí, este es el voltaje del condensador que quiero hallar, y por este lado pues todo esto se va. Listo. Ahora sí me queda muy fácil analizarlo. Voy a tener que la corriente de la bobina va a ser igual a la corriente de la malla, que sería 10 volts, dividido en la sumatoria de las resistencias, que sería 10 ohm, y esto nos va a dar 1 ampere. Y esto es igual a la corriente de la bobina de 0 menos e igual a la corriente de la bobina de 0 más. Listo. En el voltaje del condensador, pues simplemente el voltaje del condensador va a ser igual a la corriente por la resistencia. Fíjense que va en el mismo sentido, corriente que tenemos por resistencia, y L por 6, por lo tanto va a ser igual a 1 por 6 y va a ser igual a 6 volts. Y este también es la primera condición inicial. Entonces voy a colocar aquí las condiciones iniciales, y L de 0 va a ser igual a 1 ampere, BC de 0, no le coloco ni 0 menos ni 0 más porque es lo mismo, ¿no? Es en 0, es igual a 6 volts. Perfecto. Pasamos ahora a la siguiente sección. Entonces vamos a hacer el circuito de T mayor a 0. En T mayor a 0, ahora sí tenemos que este interruptor está abierto. Vamos a jalarlo acá de la cabeza y esto va a abrir el interruptor. Por lo tanto, el circuito que nos va a quedar es el siguiente. Tenemos la resistencia de 4, esto queda abierto. Aquí ya el condensador ya no está en su estado estable, entonces tenemos que dibujar el condensador. Aquí la bobina tampoco está en el estado estable, ya está empezando a trabajar, tenemos que colocar la bobina. Y si nos damos cuenta, como la fuente está enviando los electrones hasta este punto y no pueden pasar hacia acá, pues toda esta sección de aquí se va a ir. Aquí no hay flujo de electrones, no hay un circuito de electrones, entonces todo esto se va. Y este es el circuito que nos queda.
Bien, teniendo este circuito, entonces vamos a decir que los valores que nosotros hallamos aquí de 6 voltios, pues lo tenemos aquí, o 6 volts, lo tenemos aquí, y que la corriente de 1 ampere que hallamos aquí, también la tenemos aquí, 1 ampere. Aquí tenemos ahora 6 y tenemos 3 ohms. Perdón, eso lo colocamos de naranja. 6 ohms y 3 ohms. Ahora, tenemos que mirar cuál es la resistencia equivalente en esta malla. Entonces, muy sencillo, la resistencia equivalente en esta malla, recuerden que estamos utilizando un circuito RLC serie. ¿Listo? Aquí en T mayor a 0 analizamos qué tipo de circuito es. Y nos queda un circuito RLC tipo serie. Esto es muy importante porque nos permite ahorita evaluar el alfa en el siguiente paso. Entonces la resistencia equivalente es muy sencilla, son las resistencias, la sumatoria de las resistencias de la malla. Entonces tenemos una R igual a 9, una L igual a 0.5 y un condensador igual, aquí a la parte de arriba, 0.02 faradios, henrios, ohms. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hallar entonces, gracias a que ya sabemos que es serie, vamos a hallar alfa y omega. Recordemos que la fórmula para alfa es R sobre 2L. Y la fórmula para omega es 1 sobre la raíz de LC. Ok. Hay algo más que necesitamos nosotros hallar antes de esto, que es parte de las condiciones iniciales. Necesitamos hallar, lo voy a colocar aquí en amarillo nuevamente, la corriente del condensador. Vamos a colocar la corriente del condensador y la voy a colocar hacia arriba porque el condensador en este caso está suministrando energía y no absorbiendo. Si estuviera absorbiendo energía, la corriente entra por más. Pero como está suministrando energía porque se convierte en la fuente de este circuito, no hay ninguna fuente externa, entonces la voy a colocar saliendo. Y esta es la corriente de condensador. Y por otro lado necesitamos hallar también el voltaje de la bobina, más o menos BL. Vamos a mirar entonces a qué es igual la corriente. Voy a colocar aquí otra vez para que sepamos que todo esto es, todo lo que está de color naranja es de T mayor a 0. Vamos a mirar, entonces decimos que la corriente del condensador es igual a la misma corriente de la bobina. Fíjense que está dando una sola vuelta. Si esto es de 1 ampere, pues está en una sola malla, por lo tanto esto también es de 1 ampere. Ahora, vamos a hallar el voltaje de la bobina. Entonces, el voltaje de la bobina, empezamos a hacer una malla menos voltaje de la bobina, o sea, voltaje de la bobina igual a, y coloquemos la polarización de esta corriente en las resistencias. Esta corriente viene en este sentido, entra por más, sale por menos, viene por aquí, entra por más y sale por menos. Hagamos la sumatoria de voltaje entonces completa. Decimos, perdón aquí, ahora sí, menos voltaje de la bobina, voy subiendo, menos voltaje de la bobina, menos el voltaje de la resistencia de 6, más los 6 voltios del condensador, sigo bajando, menos el voltaje de la resistencia de 3 y llegué de donde salí, igual a 0. Ahora sí, entonces digo que el voltaje de la bobina es igual a menos el voltaje de R6, que son 6 por 1, sería 6 menos 6, más 6 del condensador, menos 3. Y esto quiere decir que el voltaje de la bobina es igual a menos 3. Por lo tanto, la corriente, recordemos que si ya tenemos esto y ya tenemos esto, vamos al siguiente paso, que es hallar la derivada del voltaje del condensador o la derivada de la corriente de la bobina. Y en fórmula, el voltaje del condensador es igual, la derivada del voltaje del condensador es igual a IC sobre C, y la corriente, la derivada de la corriente de la bobina es igual a BL sobre L. Por lo tanto, la derivada de la corriente de la bobina nos va a dar menos 3 sobre L, que es 0.5. Fíjense que aquí lo teníamos, 0.5 henrios, y esto va a dar menos 6
amper. Listo. Por este lado tenemos IC, que nos dio 1, dividido en el condensador, que es 0.02, y esto nos va a dar 50 voltios sobre segundo y 50 amperes sobre segundo. Listo. Ya tenemos las condiciones iniciales. Voy a colocar aquí las nuevas condiciones iniciales. Y L' de 0 nos dio menos 6 amperes sobre segundo. Y BC' de 0 nos dio 50 volts sobre segundo. Perfecto. Entonces fíjense, primer paso, hallar condiciones iniciales. Segundo paso, hallar las derivadas de esas condiciones iniciales. Esto que está aquí, lo hicimos en t menor a 0. Y esto que está aquí, lo hicimos en t mayor a 0. Bien, hasta aquí ya lo veníamos trabajando. Ahora sí viene entonces lo que vamos a trabajar nuevo. ¿Qué vamos a colocar acá? Vamos a hallar el alfa y el omega. Aquí y aquí. Vamos a colocar esta parte de color verde aquí en t mayor a 0. Entonces vamos a hallar, a ver si se ve mejor este alfa, este se ve mejor. Dijimos que era r sobre 2l y omega, que era igual a 1 sobre la raíz de LC. Teniendo esto, dijimos que la resistencia es de 9, por lo tanto esto nos da 9 dividido en 2 por la bobina, que es 0.5. Y esto nos va a dar 9. Por este lado tenemos que 1 sobre la raíz, esta frecuencia de resonancia, omega sub 0, nos va a dar 1 sobre la raíz de 0.5 por 0.02, que es el condensador. Y esto nos va a dar 10. Listo. Teniendo este valor, nos damos cuenta que alfa es mayor a omega. Ahora sí vamos a hacer aquí una pausa y vamos a mirar un resumen que hay en el video. Estoy en el video de la clase 15 de circuitos RLC, fórmulas de respuesta, que está en nuestro canal, o que les envié por WhatsApp. Fíjense que aquí dice que si alfa es menor, recuerden que alfa es 9 y omega es 10, si alfa es menor a omega, entonces tenemos un sistema subamortiguado. O sea que vamos a tener un sistema como este amarillo que está aquí, con una convergencia, pero con una oscilación alta. Ahora, si tenemos este sistema subamortiguado, entonces necesitamos utilizar esta fórmula. Vamos a copiar esa fórmula. I de t igual a Euler a la menos alfa t por A1 coseno de omega d de t más A2 seno de omega d de t. Vamos a copiarla. Y también debemos copiar esta que está aquí, omega d de t, omega d, perdón, igual a omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Recordemos que alfa es el factor de amortiguamiento y omega sub 0 es la frecuencia resonante. Vamos a copiarla también. Listo, aquí tenemos las fórmulas. Correr para acá. Y vamos a empezar entonces a desarrollar esta partecita. Decimos, tenemos una de las fórmulas. ¿Para qué nos sirven estas fórmulas? 1, omega d, nos sirve para hallar este omega d. Entonces vamos a hallarlo. Omega d sería igual a la raíz de alfa cuadrado, que sería este de aquí, no tenemos 100, menos 81, que sería el 9 al cuadrado de alfa. 81. Y esto nos da 4.35. Ahora, con ese valor, pues ya tenemos aquí que I de t va a ser igual a E a la menos alfa t más A1 coseno de 4.35t más A2 seno de 4.35t. Listo. Ya tenemos la primera parte. Este alfa también ya lo tenemos. Este alfa es de menos 9. Vamos a colocarlo aquí. Menos alfa, pues menos 9. Alfa es 9. Y ahora sí lo que vamos a hacer es evaluarla en 0. Entonces decimos I de 0, o sea, cuando el tiempo es 0, ¿qué vamos a tener aquí? E a la menos 9 por 0, E a la 0 sería 1.
ver, coloco rápidamente esto aquí así mejor. Listo. Entonces, I de 0 sería esto. Reemplazamos esta t por 0 y esto nos daría 0 y sería e a la 0 sería 1. Este coseno de esto sería 0 y todo esto, coseno de 0 se iría a la 1 y seno de esto que sería 0 se iría todo a 0. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos I de 0 sería igual a A1 por 1 más 0. O sea que I de 0 sería igual a 0. Y nosotros tenemos la condición inicial de esto. Vamos a ver cuánto es la condición inicial de I de 0. La habíamos colocado aquí. Dijimos IL de 0 es igual a 1. Vamos a llevarnos ese 1 por acá. Y entonces decimos que A1 es igual a 1. Listo, ya tenemos de esta ecuación, ya tenemos alfa, tenemos A1, tenemos omega d y nos queda faltando A2. ¿Cómo hallamos A2? Entonces vamos a ver otra vez en el video. Recordemos que tenemos que hacer la derivada de esta ecuación, pero al final la derivada nos da IL' de 0, evaluada en 0 de una vez, es igual a menos alfa A1 más omega de A2. Vamos a copiarlo. Listo, aquí ya lo copié, menos alfa A1. Vamos a mirar cuánto era la condición inicial de IL de 0. Entonces, esta condición inicial ya la usamos, ahora vamos con la derivada que nos dio menos 6. Entonces decimos que la derivada de 0, evaluada en tiempo igual a 0, va a ser igual a 6 menos 6, que nos dio igual a menos 9 por alfa 1, que era 1, por A1, perdón, más omega d, que era 4.35, por A2. Despejando A2, tenemos que es igual a menos 6 más 9 sobre 4.35. Y esto nos va a dar 0.6882. Listo, ya hallamos la que nos faltaba. Ahora sí podemos dar la respuesta final y podemos decir que I de t, o la corriente IL, perdón, vamos a colocarla bien, IL para todo el tiempo va a ser igual a Euler a la menos 9t, que es alfa, multiplicado por A1, que sería 1, coseno de omega d, que es 4.35t, más A2, que está aquí, que sería este A2, que sería 0.6882, seno de omega d 4.35t. Listo. Esta sería la respuesta de la corriente para t mayor a 0. ¿Listos? Esta nos damos cuenta que es una respuesta natural, totalmente natural. Hasta aquí estaría. ¿Cómo nos damos cuenta que es una respuesta natural? Es una respuesta de descarga total del condensador. Si evaluamos esto como último trabajo aquí, aunque para no perder lo que llevamos, si lo evaluamos en infinito, el circuito nos quedaría con el condensador abierto, con la resistencia de 3, la resistencia aquí y la bobina en cortocircuito, porque ya encontraría un estado estable mucho tiempo mayor a 0. Y aquí en este caso, pues nos damos cuenta que el condensador, no hay ninguna fuente de voltaje, por lo tanto el voltaje de este condensador va a ser igual a 0, y que la corriente de la bobina, para infinito también, va a ser igual a 0 amperes. ¿Por qué? Porque no hay corriente circulando. Caso diferente si hubiese por acá una fuente así, alimentando el circuito, pero no hay ninguna fuente, entonces esto quedaría como está aquí. 0 volts y 0 amperes. Esto también es el voltaje del condensador en infinito.
Por lo tanto, estos voltajes, como son cero, no los vamos a colocar en esta respuesta. Esto quiere decir que esto es una respuesta natural solo de descarga. ¿Listo? Espero que haya quedado entendido el ejercicio. Vamos a hacer otros ejercicios para ir cogiéndole el tiro a toda esta parte de RLC. Ok, chicos, nos vemos más adelante, chicos y chicas, en el siguiente video.